Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión me gustaría que os quedaseis porque os voy a hablar de un libro. Es un libro que básicamente recoge los hitos quirúrgicos o cómo ha sido la evolución de la historia de la cirugía y te lo va explicando de una manera muy curiosa a lo largo del desarrollo de diferentes cirugías. Es decir, básicamente lo que te trata de explicar es cómo ha ido evolucionando la cirugía en relación a diferentes actos quirúrgicos. El libro como tal se llama El arte del bisturí. El autor es un autor de Holanda, Arnold van der Laar, que obviamente también es cirujano. Entonces, yo no os voy a contar aquí todas las cirugías ni todos los capítulos, simplemente voy a utilizar, os voy a contar un poco por encima algunos de los capítulos que a mí me han parecido más interesantes. Bien, uno de los capítulos que me pareció más interesantes es uno que habla sobre la muerte de John Franklin Kennedy, ¿no? Este paciente, este presidente de los Estados Unidos que también fue paciente y que, como sabéis, pues lo que fue básicamente fue tiroteado por un francotirador. O esa es un poco la versión oficial que se sostiene mientras estaba en un acto presidencial que estaban paseando por el coche y entonces pues fue disparado. Me gusta esta historia porque lo que cuenta es un poco cómo funcionaban los sistemas de trauma, quiénes eran quienes los llevaron, la poca activación que había de los sistemas de emergencia y cómo todo eso pues ha cambiado ahora mismo. Además, lo que intenta explicarte es un poco el proceso que van pensando los médicos y simplemente un poco pues yo creo que por curiosidad, a Kennedy tenía varios disparos. eh, Uno de ellos o varios de ellos le afectaron al cráneo, es decir, con afectación del cerebro. Otro le afectó al cuello y otro le afectó, acabó afectando hacia el tórax, ¿no? Entonces, la verdad es que llega un momento en el que uno de los, al final ahí se reúnen varios cirujanos y al final la verdad es que Kennedy pues llega a una situación muy mala con un problema bastante complejo de resolver y al final se encuentra en una situación de parada cardíaca, ¿no? Entonces, la parada cardíaca al final tú no paras, lo que haces es comprimir el tórax, y eso es una fuerza que se transmite al resto del cuerpo y claro, en su caso pues lo describen bastante de una manera un poco cruda, ¿no? Claro, cada vez que comprimían el cerebro estaba el cráneo estaba con un orificio que era el de las balas, ¿no? Y el cerebro después de todo eso pues estaba súper inflamado por todo el daño de las balas. Entonces, aunque de eso se puede medio sobrevivir, no siempre, sobre todo porque deja mucho daño y luego hay muchas secuelas y hay muchas complicaciones, un poco lo que ve el neurocirujano lo que cuenta es que, claro, que cada vez que estaban dando masaje veía como iban saliéndose masa encefálica, es decir, iba saliendo cerebro a través de esto. Y fue el neurocirujano el que dijo que había que parar, que eso ya no iba a llegar a ningún lado y que desde luego pues no iba a ser quien es. Entonces, eso también yo creo que es muy importante porque a veces parar es complicado y yo me imagino o me pondría en su lugar y parar a lo mejor si te llega una persona tan relevante, ¿no? Porque Estados Unidos en ese momento es el líder del mundo y te llegan al presidente del líder del mundo. Pues desde luego parar es una decisión compleja. Pero bueno, la verdad es que es un caso que lo cuenta bastante bien, bastante complejo porque tenía disparos en varios niveles y no sé, es una historia que me gustó médicamente. Estas historias son tristes, pero médicamente son bastante interesantes, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es una de las historias que más me gustó. Luego esta historia también es muy curiosa. Es una de las cosas que a mí me da la atención es que conforme iban los primeros capítulos eran sobre todo relacionados con trauma, que es un poco más a lo que yo me dedico. Y cómo luego fueron cambiando, conforme iban mejorando la técnica quirúrgica, pues se iban atreviendo con cosas un poco más complicadas quirúrgicamente, como son los tumores y otros tipos de patologías. Bien,
este capítulo me gustó porque es muy fisiopatológico, es decir, te explica muy bien cómo funciona el cuerpo cuando está enfermo, ¿no? Esta es Sisi Emperatriz, ¿vale? Y una de las cosas muy importantes que contaban de ella es que en general era muy delgada, pero es que aparte, pues ella utilizaba unos corsés muy, muy, muy apretados, ¿vale? Entonces la historia de esta mujer es que en algún momento le atacan y le producen una herida a nivel cardíaco, ¿vale? Entonces, la cosa así llamativa de este capítulo, que claro, que luego lo explica un poco mejor, es que cuando uno encuentra una tanta constricción a nivel abdominal, lo que hace es que la sangre al final acabe como tendiendo a ir al sitio que le es más fácil, ¿no? Pues hacia los brazos y hacia la cabeza y menos hacia el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, esto, claro, al final cuando la tienen que atender, pues no sabían nada de esto, le aflojan el corsé y en el momento que le aflojan el corsé, pues la mujer empieza a deteriorar, a fracasar y al final pues acaba falleciendo, ¿vale? Por la lesión que tenía. Entonces, esto, que es algo que así se llama, es una cosa que se empieza a utilizar ahora en el trauma militar. En el trauma militar, pues es un trauma muy complejo, porque aparte de lo médico, estás recibiendo disparos, es un área muy, muy hostil. Entonces se buscan procedimientos que intenten alargar la vida pues de los pacientes barra militares, ¿no? Las cosas que se utiliza es esto, ¿vale? Estos son las dos piernas, aquí estaría el torso, en la mano, ¿no? Y alguien que ha recibido pues un disparo o metralla o lo que sea, entonces al final las cosas que se utilizan son como torniquetes, como grandes torniquetes, como aquí más que como un torniquete al uso sería casi como un cinturón grande que lo que consigues es apretar de tal manera que lo que haces es como intentar presionar todo para que sangre lo menos posible. Al sangrar lo menos posible, da tiempo a que lleguen a un centro o intentas que dé tiempo a llegar a un centro quirúrgico, pero claro, en el momento que aflojas esto, estás teniendo muchos problemas, que es un poco lo que le pasó aquí. Entonces me pareció como una historia que permitía ver conceptos antiguos que se han empezado a utilizar ahora. O sea que eso me resultó muy curioso. Y es por eso que también pues me ha parecido interesante este capítulo. Bien, yo creo que lo conocemos todo, lo conocemos todos. Es el Papa Juan Pablo II, bueno, a lo mejor los más jóvenes no, pero desde luego, pues es un papa que yo creo que en general, bueno, al menos esa es mi impresión, también es cierto que yo era mucho más joven y más inocente, creo que era un papa que en general era bastante querido, era bastante deportista, muy activo, esquiaba por ahí, no sé, quizá un poco alejado los últimos papas que además fue papa bastante joven y un poco alejado de los últimos papas que quizá nos han generado un poco de contratransferencia por quizás ser más mayores y quizá verlos un poco más distantes, ¿no? La cuestión es que una de las cosas más interesantes de Juan Pablo es que eh, em, hay varias cosas interesantes con los papas. Primero, en general los papas no viven mucho. Sí que es cierto que también puede haber un sesgo, o al menos no mucho tiempo desde que son papas. Hay un sesgo porque, claro, hay muchos papas antiguos que desde luego no se benefician de los sistemas médicos actuales, ¿no? Y Juan Pablo fue uno de los que más vivió, pero fue uno de los que más cirugías necesitó, ¿vale? Y este también me llama la atención porque yo esto no lo sabía. Juan Pablo II pues bueno, fue disparado por dos musulmanes en su papamóvil. Entonces ya, claro, el papamóvil desde entonces es cuando lleva cristal, que es un poco la versión moderna del papamóvil que yo creo que hemos visto todos. Entonces eso ya me hizo gracia y esta historia me gustó. La cosa de todo esto es que, bueno, pues a él el final pues llegó bastante mal, necesitó transfusión masiva, tenía, si no recuerdo mal, una lesión abdominal, no tampoco lo especificaron mucho más, estuvo bastante grave, pero bueno, al final consiguió salir. Otra cosa que me da la atención es que muchas veces los papas les llevaban a hospitales un poco, pues, en el Vaticano o tenían plantas especiales en hospitales concretos pues, para el papa y cosas así. O sea que me llama un poco la atención, pues bueno, pues eso.
los cuidados especiales, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Pero lo que más me gustó de la historia fue que, pues yo creo que fue un poco un ejemplo de lo que se espera de alguien del cristianismo, ¿no? Que es perdonar a las personas que te agreden y que puedas buscar el perdón y la concordia. Y en ese sentido, pues yo creo que fue muy... No sé si fue políticamente correcto, no sé si lo sentiría, no sé si simplemente él pensó y meditó mucho y sabía que lo tenía que hacer así porque es por ser... estar de acuerdo con sus valores o con los valores, bueno, por sus valores, que sus valores son los cristianos, ¿no? Pero este es una de las personas que le disparó y fue varias veces pues a la cárcel a hablar con él, a conocerle y creo que al final tampoco lo hablan mucho, ¿no? Pero al final como que se acabaron llevando bien, él le pidió, o sea, como que realmente luego se arrepintió y en ese sentido pues me gustó un poco la historia, ¿no? Porque refleja un poco, más allá de que, pues bueno, aparte de curiosidades de la vida papal y de las estadísticas papales, pues me resultó curiosa la historia, ¿no? Y nada, pues un poquito vamos más a la siguiente historia. Bien, la siguiente historia tiene que ver con Lucy, ¿no? Lucy fue uno de estos de los primeros australopitecos, Ergaster yo creo que se llamaba, y lo que habla es que, claro, de que hay cosas que no pensamos, pero que tienen mucho sentido. Y es que, claro, al cambiar de la cuadrupedia, es decir, de andar a cuatro patas a andar en dos, nos cambia completamente el eje de la gravedad y entonces empiezan a aparecer ciertos problemas, ¿no? Y el cirujano, tal y como lo habla, a mí me parece curioso cómo lo explica, en ese sentido pues puedo estar de acuerdo, no he leído si todo es por eso, pero creo que puede tener sentido, habla de los problemas quirúrgicos relacionados con la gravedad y nos habla sobre todo de tres, ¿no? Que yo creo que todos los podemos reconocer. Uno es la hernia inguinal. Básicamente la hernia inguinal eh, es más frecuente en hombres simplemente porque tiene que pasar pues, estructuras que tienen que ver con el sistema genital masculino, en este caso los cordones espermáticos, y al pasar esas estructuras pues quedan un poco más holgados que las mujeres. Es por eso que las hernias inguinales son más frecuentes en hombres y luego yo creo que también son más frecuentes porque están relacionados sobre todo con hábitos de esfuerzo, ¿no? Típicamente pues lo que podemos ver, lo típico son las personas que han estado en las obras, trabajando, haciendo esfuerzos y demás, ¿no? Básicamente es que las personas, o sea, tenemos un orificio que los hombres es más holgado que claro, sumado a la fuerza de la gravedad, los esfuerzos y que con los años los tejidos se van debilitando, pues al final se pueden producir el paso de un contenido abdominal hacia una zona extraabdominal que es las hernias inguinales, ¿no? Luego también la gravedad, pues al final lo que dificulta es el retorno venoso, ¿no? Porque cuando estás en cuadrupedia, es decir, a cuatro patas, digamos que no es tanta la altura que tienen que sobrellevar. Pero si estás a dos piernas, tienen que llegar hasta aquí, hasta el corazón, ¿no? Mientras que si estuviésemos a cuatro patas, pues estaríamos pues más o menos por aquí. Entonces, aumento de la presión al final lo que se traduce en que en ciertas personas con cierta incompetencia valvular pues puedan aparecer las varices. Y luego ya por último, pues obviamente la aparición de artrosis, ¿no? Que al final, pues todo el peso, toda la presión acaba pues facilitando tener problemas de artrosis. Y nada, pues yo nunca la verdad había pensado o no había visto estas enfermedades así como frutos de o problemas de la gravedad y la evolución, pero sí, puede ser. Ahora mismo, fruto de la evolución tecnológica, lo que tenemos son sobre todo lo que llaman las eh, enfermedades que tienen que ver con... Es que ahora no me acuerdo cómo las llamaba. Pero bueno, son las enfermedades de la abundancia, por decirlo así, que básicamente son la obesidad, la aterosclerosis, el cáncer. No es que antes hubiera cáncer, pero es que claro, ahora vivimos mucho más y comemos mucho también y eso también ayuda a que tengamos más cáncer, aparte que los diagnosticamos mejor y que no morimos de causas infecciosas previamente. Bien, bueno, esta historia me pareció espectacular. O sea, no tanto médicamente, sino un poco por toda la trama social, ¿vale? Os voy a presentar un poco los diferentes protagonistas, ¿vale? Este es el Shah Mohammed Reza, ¿vale?
Entonces, el último, no me acuerdo cómo le llaman, el último emperador, bueno, el último Shah de Irán, ¿vale? Que ya sabéis que pues ahora mismo pues está con todo esto el tema, pues ahora los líderes son los líderes religiosos musulmanes y hubo una revuelta y entonces pues al final echaron al Shah. Al principio muy encantados de que lo echaran, pero luego vieron que también, que claro, que los líderes religiosos pues eran también bastante, por decirlo así, eh, bastante intensos con su forma de ver el mundo y acabaron imponiendo también pues un mundo religioso bastante estricto, ¿no? Que en lo que luego las personas no están tan de acuerdo. Entonces, esta persona pues era muy poderosa, fue echada del gobierno y Irán es una de las zonas más ricas, con más historia del mundo, es donde, por decirlo casi de alguna manera, donde empieza la civilización, ¿no? Entonces esta persona era un poco como un forajido, pero claro, con mucha ayuda diplomática, no se rodeaba de personas malas, ¿no? Eh, y el SA lo que tenía era una cosa llamada pues un linfoma, ¿vale? Que al final tenía, o lo que hacía es que le provocaba, el linfoma puede producir muchas cosas, le provocaba tener un bazo, que es este órgano de aquí, que sirve como una especie de filtro de la sangre, donde se quitan las células viejas, ¿no? Pues el linfoma le hacía tener pues un bazo enorme, 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 que le producía muchos problemas, que le causaba pues molestias abdominales, que dificultaba pues la comida y todo esto. ¿Qué es lo que ocurría? Que en su época pues estaba este cirujano, aquí he cogido una foto de viejecito, era más joven, que es DeBakey, Michael DeBakey. Michael DeBakey ha sido uno de los mejores cirujanos de la historia. Era un cirujano cardiovascular y sobre todo se le conoce pues por desarrollar la técnica quirúrgica de una enfermedad que se llama la disección de aorta. La disección de aorta es cuando las capas que componen, las diferentes capas que componen el vaso más importante del cuerpo se empiezan a separar, eso da un dolor y al final pues se acaba de operar. Que curiosamente este hombre al final lo que tuvo, una de las enfermedades que tuvo fue pues una disección de aorta, que él inicialmente se negó a tratarse y cuando ya se puso muy malo y dijeron que no era competente para tomar decisiones, sus propios pupilos le operaron. Pero bueno, la importancia de Michael DeBakey es que era muy buen cirujano, aunque aquí parece un anciano adorable, parece que era bastante altivo, bastante arrogante, pero bueno, quiero decir que si eres muy bueno quizás te puedes permitir ese tipo de cosas. Tenía mucha fama y operaba a muchísima gente famosa, pero vamos, Marlene Dietrich, el SA, y le pedían que por favor le operase, ¿no? Tanto es así, tanta fama tenía este cirujano que el SA se puso en contacto con él para que le operase el bazo. La cuestión es que el bazo no lo operan los cirujanos cardiovasculares, pero él, como era un poco echado así para adelante, pues al final lo acabó operando, ¿no? A mí la historia esta me gusta mucho, porque, claro, él se iba moviendo por los diferentes países, al final tuvieron que concretar dónde le operaron, tuvieron que ir a Egipto, al Cairo, se operó en el Cairo, y después aquí yo creo que salió un poco el carácter. Él dijo que había ido la cirugía muy muy bien. Parece ser que el ayudante, que era un cirujano egipcio también bastante reconocido, este sí que era cirujano general, vio que no, que quizá podía haber hecho una complicación porque el bazo al ser tan grande estaba muy pegado al páncreas y el problema es que si el páncreas se daña salen las enzimas pancreáticas, es decir, con lo que nosotros digerimos los alimentos y claro, si lo que digieres los alimentos los sueltas por aquí, pues al final acabas digiriendo los diferentes problemas, ¿no? Las diferentes estructuras orgánicas. ¿Qué es lo que pasa? Este dijo que había ido muy bien, estuvo unos días en el Cairo y se piró y ya no quiso volver a saber nada de esta operación, ni se dignó parece ser que a nada más. Mientras que pues había personas pendientes de él, como su oncólogo, que al final pues vio que el paciente pues estaba con fiebre, le seguía molestando la tripa, no sé qué, no sé cuántos, vio que se le había acumulado una cantidad aquí de como un acceso, lo consiguieron drenar, lo drenaron, pero al final pues parece que el SA pues murió de manera súbita por una hemorragia interna. Al final lo que se piensa es que, claro, al tener
si de Bucky hubiera sido un poco más, pues bueno, un poco más humilde y hubiera dicho, mira, esto no es lo mío, yo no te voy a operar de esto, yo si quieres estoy ayudando, pero no te lo voy a operar, pues no hubieran cometido este problema, quizá sí, pero bueno, quizá tampoco, quizá no lo hubiera pasado, pero bueno, al final tuvieron este problema, se acumularon las enzimas hepáticas, se fue como coleccionando, es decir, fueron haciendo como una colección en la que el cuerpo intentaba defenderse del resto, pero al final, pues esas enzimas lo que acabaron fue como devorando el propio cuerpo y a pesar de drenarlas quedó una estructura vascular muy muy dañada hasta que algún día en un momento pues dijo hasta aquí, ¿no? Y al final acabó muriendo de una hemorragia digestiva interna, ¿no? Entonces me parece muy curiosa la historia de todo, ¿no? Este señor pues perseguido, que seguro que no era un santo, pero a lo mejor tampoco era la mejor persona, la peor persona del mundo, un caso muy curioso, con una complicación pues que no, o sea, no es rara, pero tampoco es muy, muy infrecuente, de sangrados por pancreatitis, y este señor que tiene así como ahora cara de adorable, pero que debía ser un poco pintas, ¿no? Un poco, no sé, es una de las historias que realmente más me ha gustado por todo lo que rodea la historia. Y finalmente quería acabar con una historia de Einstein. Eh, Einstein lo que tenía era un problema, y es que esto es que es la zona final de la aorta, que se divide en las ilíacas, estos son las arterias renales, esto se llama aorta abdominal, ¿vale? Está la aorta torácica, bueno, un poco más aorta descendente, por decirlo así, aorta abdominal, y pues el problema que tenía Einstein es que esto se le dilataba. Entonces, esto según una ley física, cuanto más se dilata, más presión se ejerce sobre la pared porque está más extendida, es la ley de Laplace, y al final, pues cuanto más se dilata, más riesgo es de que se rompa, y siendo que es la aorta, que es uno de los vasos más importantes, bueno, los más importantes del cuerpo, pues claro, si esto se rompe, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, Einstein tenía unos dolores que parecía que eran de vesícula, no sé qué, no sé cuántos, y en tiempos antiguos pues era muy difícil diagnosticar todos estos problemas musculares. Entonces, al final, este doctor, que es Nissen, que es vamos, se conoce más por una técnica de esófago gástrica, pero bueno, que también operaba este tipo de cosas, o se atrevía a operarlo, eh, que también tiene una historia peculiar, porque Nissen era un cirujano muy bueno en su país, pero tuvo que emigrar con la Alemania nazi, que yo creo que recordar que era un judío que vivía en Viena, tuvo que irse a Estados Unidos, no le convalidaban el título, empezó pues trabajando gratis y haciendo cosas que no tenían que ver con la cirugía, luego ya se le reconoció el título y acabó de jefe pues bueno, pues escaló, trabajó mucho y al final acabó pues de jefe, y fue al final el cirujano que trató a Einstein, ¿no? Entonces, lo único que pudo hacer, porque la técnica quirúrgica era para lo que daba, fue ponerle como una especie de celofán, como de recubrimiento extra a la aorta de Einstein eh, para que no se rompiera. Desde luego, a día de hoy consideraríamos que esto es una chapuza que no se debería haber realizado, pero en ese momento era lo único que se podía hacer. Y a pesar de que es una reacción subóptima, pues Einstein vivió como 10 años más. El problema es que al final, pues esto se volvió a romper, y poco a poco y empezaba a dar de nuevo sintomatología. Y a partir de ahí se conoce lo que se llama la tríada de Einstein, que es un paciente con un aneurisma, con dolor abdominal y fiebre, que pueda todo ser explicado, o mucho de lo que tiene la sintomatología puede ser explicado por la patología de la aorta, que es curioso pensar en la fiebre cuando te puede hacer pensar en otro tipo de patología, ¿no? Los cirujanos de ese momento, porque Nissen ya no trabajaba, le decían que se tenía que volver a operar y que si no iba a morir. Einstein, de una manera yo creo que muy sabia, ya muy mayor y muy deteriorado, lo que dijo, les dijo a los cirujanos que es hora de partir. Y al final pues le dejaron en paz y acabó pues bueno, pues falleciendo finalmente Einstein. Y bueno, es una historia un poco triste, pero bueno, también es en algún momento hay que poner un final, y en este sentido pues vamos a acabar aquí este tipo
de vídeo. Yo simplemente, si os han gustado estas historias, pues el libro se llama El arte del bisturí. Y nada, está lleno de historias muy curiosas. A mí hay algunas que no me han gustado tanto, pero puede porque yo sea médico y hay cosas que no me llaman tanto la atención ya, y me gustan más otro tipo de cosas ya. O tengo una filia particular hacia cierto tipo de temas. Pero bueno, yo creo que es muy curioso porque explica muchas cosas y creo que para el público general puede ser muy interesante. Y nada, un poquito más que contar y nada, hasta otra. Un saludo.